Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En este video de hoy lo que vamos a intentar delimitar un poquitito son los principios básicos, digamos, cuáles son los lineamientos generales tanto de la psiquiatría dinámica como de las psicoterapias psicoanalíticas, ¿no? Tanto una como otra tienen su mayor antecedente en Freud, ¿no? Porque su enfoque está basado en la teoría y en el conocimiento psicoanalítico. Y en los dos explican los fenómenos mentales como producto de los conflictos. Fíjense este esquema, ¿no? Que les hice. Un conflicto se produce cuando hay dos tendencias de sentido opuesto que se chocan. No siempre son patológicos o generadores de patología, pero recordemos que cualquier conflicto consciente puede reactivar a conflictos inconscientes que le subyacen y en ese caso ayudar a la aparición de la neurosis. Entonces los conflictos pueden ser entre deseos y defensa, entre instancias, entre el yo y el ello, entre el ello y el superyo, o también podrían ser entre los impulsos versus la conciencia internalizada de las demandas de la realidad externa. Vamos a sacar y vamos a seguir. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los diferentes periodos del desarrollo libidinal, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la genital, en cada una de estas etapas predomina una zona erógena por sobre las demás. No quiere decir que una se encienda y la otra se apague a medida que vamos pasando, ¿no? La etapa o las fijaciones o las excitaciones que se producen en la zona oral no desaparecen cuando pasamos a la zona anal, pero sí lo que pasa es que una predomina por sobre la otra y todas las otras quedan de alguna manera subsumidas a través de ella. Entonces, a través de las zonas erógenas se van sucediendo diferentes tipos de conflictos entre amor y odio, ¿no? En la etapa oral, entre activo y pasivo en la etapa anal, entre libido objetal y narcisista, ¿no? En la etapa fálica, entre pulsiones libidinales y el yo, que se angustia, que se defiende de ellas, ¿no? También el yo se enfrenta a continuos conflictos con el ello, con el super yo, con la realidad. Todos estos conflictos van a tener que ir siendo superados por el yo, ¿no? Mediante una síntesis satisfactoria. De lo contrario, se van a reactivar cuando aparezcan situaciones semejantes en la vida o ante una intensificación pulsional. Recuerden que cuando hay una mayor intensidad en el aparato psíquico se genera displacer, ¿no? Entonces, en última instancia, todos los conflictos neuróticos suceden entre tendencias libidinales y las exigencias de la realidad social, esta última ubicada dentro mismo del aparato psíquico, porque ustedes sabrán que el super yo y el mismo yo son marcas de lo social dentro del aparato psíquico. ¿Se acuerdan cuando en niños vimos, en clínica de niños digo, ¿no? Cuando vimos cómo se constituye el yo, cómo se constituye el super yo? Entonces ahí se entiende cómo es que las exigencias de la realidad social están internalizadas y forman, ¿no? Parte de nuestro propio aparato psíquico. En las últimas décadas, ¿no? Sobre todo la psiquiatría dinámica, va más allá de este modelo de conflicto, de enfermedad, y va a tratar de entender a las enfermedades desde un modelo del déficit. ¿Qué quiere decir esto? Este modelo se aplica a los pacientes que por causas del desarrollo padecen estructuras psíquicas debilitadas o ausentes directamente, y son pacientes que necesitan mucho apoyo del medio, de las personas que los rodean, para mantener la homeostasis dentro del aparato psíquico. ¿Se acuerdan del esquema del peine? Una vez más, ¿no? Fíjense que los conceptos, ¿no? Troncales que nosotros vimos el cuatrimestre pasado una y otra vez también entran en juego en adultos, porque bueno, toda la estructuración psíquica del yo se ocurre, ¿no? Durante la infancia, pero continúa desarrollándose durante toda la vida. Entonces, ¿se acuerdan que yo recién decía, hay personas, ¿no? Con cuestiones del desarrollo que hicieron que haya determinados déficits, que necesitan un mayor apoyo, ¿no? Del medio que los rodea para poder mantener la homeostasis del aparato psíquico? Y se acuerdan que dentro del aparato psíquico, el mantener
esta homeostasis dependía un poco del principio de constancia, este principio de constancia que tiende a mantener al aparato psíquico dentro de ciertos niveles o dentro de ciertos montos energéticos. Bueno, simplemente porque el aumento de tensión genera displacer, como dije hace un momento. A esto me refiero con mantener la homeostasis dentro del aparato psíquico, a mantener el aparato psíquico relativamente estable y constante. Por otra parte, bueno, hoy por hoy también hay que tener en cuenta todos los hallazgos de las neurociencias, ¿no? Sobre todo de los últimos años. Nosotros a grandes rasgos podríamos decir que hay dos tipos, ¿no? de diagnósticos. Podríamos hacer el diagnóstico clínico de dos maneras diferentes. Por una parte tenemos lo que se llama el diagnóstico categorial, que es el que utiliza el DSM-4, el DSM-5, y por otra parte tenemos el psicodinámico, el diagnóstico psicodinámico, que es el que utiliza la psicología profunda. En el primero se caracterizan a los pacientes a partir de características de comportamiento y fenomenológicas comunes, ¿no? Se clasifican entonces de acuerdo a grupos sintomáticos similares. Acá la experiencia subjetiva del paciente es lo menos importante, ¿no? La cuestión ¿cuál es? La cuestión es saber cómo un paciente es igual a otro y no diferente de otros pacientes que tienen las mismas características, ¿sí? En el segundo, en el diagnóstico psicodinámico, se trata de determinar qué es único de cada paciente, cómo difiere ese paciente de otros pacientes como resultado de su propia historia de vida. Entonces los síntomas y los comportamientos son considerados la última fase de experiencias subjetivas altamente personalizadas. Acá el mundo interno de los pacientes tiene un valor supremo, ¿no? Las fantasías, los sueños, los miedos, los impulsos, los deseos, la autoimagen, la percepción de los otros, la reacción psicológica a síntomas. Bueno, podríamos seguir nombrando infinidad de cuestiones que dependen de la subjetividad de cada uno, ¿no? Entonces, como ustedes pueden entender, de acuerdo a esto que estoy diciendo, el papel del inconsciente tiene un lugar predominante, ¿no? Tiene un lugar predominante en toda esta cuestión. Freud dice, la condición de inconsciente es solo una marca de lo psíquico, ¿no? Que en modo alguno basta para establecer su característica. Estoy en la página 168 de lo inconsciente de Freud, ¿no? Él dice, existen actos psíquicos de muy diversa dignidad que sin embargo coinciden en cuanto al carácter de ser inconscientes. Entonces lo inconsciente abarca por un lado actos que son apenas latentes, inconscientes por algún tiempo, pero en lo demás en nada se diferencian de los conscientes. Y por otro lado, procesos como los reprimidos, que si devinieran contrastarían de la manera más llamativa con los otros procesos conscientes. Podríamos entonces hacer un esquema de la siguiente manera, para entender un poquitito mejor esto que Freud está nombrando. Podemos distinguir lo que es el inconsciente de lo que es lo inconsciente. El inconsciente nos estamos refiriendo en un sentido sistemático, en un sentido tópico. Estamos hablando del sistema inconsciente, ¿no? Como un lugar tópico del aparato psíquico, que está regido por las leyes que corresponden al proceso primario, antemporalidad, no contradicción, etcétera, etcétera. Bueno, condensación y desplazamiento. En cambio, cuando estamos hablando de lo inconsciente, estamos hablando en un sentido descriptivo, no estamos hablando del sistema inconsciente, estamos hablando de contenidos, estamos hablando de representaciones que no son conscientes en este momento, ¿sí? Entonces tenemos el inconsciente en un sentido sistemático, lo inconsciente en un sentido descriptivo. Uno se refiere a un sistema, ¿no? Con sus leyes, y el otro se refiere a representaciones o contenidos o ideas que en este momento no están en la conciencia, que son inconscientes al menos por el momento. Dentro de lo inconsciente, nosotros podríamos decir que tenemos contenidos preconscientes o contenidos inconscientes, ¿no? De contenidos preconscientes que pueden ser fácilmente atraídos a la conciencia simplemente prestándoles un poco atención, ¿no? Son contenidos latentes que están regidos por el proceso secundario.
Por otra parte, podemos tener contenido inconsciente propiamente dicho, ¿no? Que no son aceptables para la conciencia y entonces no son fácilmente atraídos hacia la conciencia. Estamos hablando de contenidos reprimidos que por supuesto están en el inconsciente, en el ello, y que están regidos por el proceso primario. Entonces fíjense, el inconsciente en sentido sistemático, proceso primario, estamos hablando del sistema con todo su contenido. Lo inconsciente, propiamente dicho, como representaciones que están reprimidas, están alojadas en el sistema inconsciente, pero también dentro de lo inconsciente encontramos representaciones que no pertenecen al sistema inconsciente, sino que pertenecen al sistema PREC y que entonces no están regidos por el proceso primario, sino por el proceso secundario. La frase esa que está abajo creo que de alguna manera sintetiza un poquitito esta idea cuando dice todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. ¿Vamos bien? Entonces, una de las formas, ¿no?, que tiene en que el inconsciente se manifiesta es a través de los sueños, es a través de los actos fallidos, y Freud utilizó todas estas formaciones del inconsciente para demostrar el paralelismo que hay entre los procesos mentales cotidianos y aquellos que intervienen en la formación del síntoma neurótico. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Entonces, otra de las formas primarias en la que el inconsciente se manifiesta es en la práctica clínica, ¿no?, a través del comportamiento no verbal del paciente hacia el terapeuta. Ciertos patrones de relación con los otros internalizados en la infancia son actuados automáticamente, de manera inconsciente, como parte del carácter del paciente. Entonces, si nosotros afirmamos que los síntomas y los comportamientos son manifestaciones de procesos inconscientes, no podemos dejar de hablar del determinismo psíquico, porque el abordaje psicodinámico concibe que estamos confundidos en la conciencia y controlados por el inconsciente, ¿no? Nosotros vamos por la vida como si tuviéramos libertad de elección, pero estamos realmente mucho más limitados de lo que realmente creemos, ¿no?, de lo que realmente pensamos. Entonces, nuestra elección de pareja, nuestras elecciones profesionales, están más que determinadas por fuerzas inconscientes que interactúan dinámicamente. No se desesperen igual, ¿no?, porque dentro del concepto de determinismo psíquico, el papel de la conciencia juega un rol muy importante, ¿no? Aunque esté mucho más restringido de lo que nosotros quisiéramos, la intención consciente de cambiar puede ser un factor decisivo. Dentro del determinismo psíquico hay posibilidad entonces de elección. Un comportamiento o un síntoma sirve para varias funciones y soluciones a muchísimos problemas, ¿no? En este sentido, tanto el comportamiento como los síntomas, ustedes tienen que saber que están multideterminados. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que varios factores intrapsíquicos tienen que operar juntos para la misma causa, para que se dé este síntoma y no otro, e incluso para sostener ese síntoma y que no vuelva a aparecer la angustia dentro de la conciencia, ¿no?, para que el yo no sufra. Entonces, tengan en cuenta que un síntoma o cualquier manifestación del inconsciente siempre está multideterminado. En este sentido, no hay una única causa, sino que hay varios factores que intervienen y varios sistemas también que intervienen, ¿no? Al menos dos. En clínica, nosotros tenemos que poder diferenciar, ¿no?, entre lo que es determinismo psíquico y organicidad, porque si no podemos cometer errores diagnósticos garrafales, ¿no? No todo es determinismo psíquico, esto es lo que quiero decir, ¿no? Cuando un lesionado cerebral ejecuta rituales, bueno, nosotros no podemos hablar de que esto se trate de un síntoma obsesivo, porque tiene una lesión cerebral, ¿no? De la misma manera que nosotros no podemos hablar de actos fallidos en el olvido de los nombres en un enfermo que sufre de Alzheimer. ¿Estamos de acuerdo? Otra cuestión básica, ¿no?, de los diagnósticos y de los tratamientos psicodinámicos es que la sexualidad infantil, yo nombré el inconsciente hace un rato, ¿no?, como un hecho fundamental de lo que es un tratamiento psicodinámico. Ahora digo otra, ¿no?, cuestión básica que tenemos que tener en cuenta en diagnósticos y en tratamientos psicodinámicos es tomar en cuenta la sexualidad infantil, porque la sexualidad infantil es determinante de la personalidad adulta.
El proceso de desarrollo va a ser siempre un interjuego entre los rasgos heredados y los factores ambientales que moldean ese rasgo. ¿Ustedes se acuerdan de las series complementarias? Si no se acuerdan, vayan de vuelta a la conferencia 23, péguenle una mirada, péguenle una medida, acuérdense que eran 2 series complementarias, de 2 elementos cada una, complementarias porque se complementan entre sí. Y son series porque tienen un orden establecido, ¿no? Digo, estos elementos no van ocurriendo en cualquier orden, sino que tienen un orden establecido. El primer elemento de la primera serie se combina con el segundo y se complementa con el segundo elemento de la primera serie. Estos 2 dan como producto al primer elemento de la segunda serie, que sumado al cuarto elemento de la segunda serie, entonces se puede explicar un síntoma neurótico en ese sentido. Entonces, como yo les decía, el proceso de desarrollo va a ser siempre un interjuego entre los rasgos heredados, primer elemento de la primera serie, y los factores ambientales que moldean esos rasgos. Estoy hablando del segundo elemento de la primera serie. En el pasaje, ¿no?, a través de los 3 estadios del desarrollo psicosexual o de la evolución psicosexual, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, cada uno asociado particularmente a una zona del cuerpo en la que está concentrada la libido. A medida que uno va pasando por estos 3 estadios, la libido por la libido se van produciendo fijaciones que se van a mantener hasta la vida adulta, ¿no?, hasta la etapa genital. Entonces, la sexualidad para el psicoanálisis es una sexualidad ampliada respecto de lo que comúnmente se entiende por sexualidad. No queda, ¿no?, como rezagada únicamente a lo que tiene que ver con la genitalidad. Va mucho más allá de la genitalidad. Se extiende prácticamente en este sentido a casi todos los fenómenos de la vida psíquica, sobre todo los vinculados al placer. Entonces tengamos en cuenta que las fantasías sexuales inconscientes que se forman, ¿no?, en el periodo de la sexualidad infantil están en el origen de los síntomas y también en el origen de las estructuras psíquicas como el yo, como el superyo, que son los responsables de la conducta del sujeto en la vida adulta. ¿Se entiende por qué hablamos de sexualidad infantil y le damos tanta importancia, ¿no?, aún cuando estamos en clínicas de adultos? Entonces la búsqueda del placer sería esencial, ¿no?, en todos los pasos de la sexualidad y es uno de los principios que rige el funcionamiento de todo aparato psíquico. Tenemos entonces una sexualidad que surge de entrada, apoyado en lo biológico, y que va evolucionando hasta arribar a la posibilidad de la procreación. Esta evolución se da en varios pasos, ¿no?, pero esencialmente tiene 2 oleadas, los 2 tiempos, ¿no?, que culminan en la adolescencia, cuando se despliega con todas sus posibilidades de acción. No voy a retomar profundamente esto porque ya se vio en clínica de niños. Si no lo recuerdan, repásenlo, tienen que saberlo. Todos los contenidos que fueron estudiados en clínica de niños se consideran obligatorios, ¿no?, para clínica de adultos, se consideran ya sabidos. O sea, podemos volver a preguntar acerca de esto, la influencia que tuvieron algunos de esos conceptos en clínica de adultos. Narcisismo, Edipo, estadio del espejo, deseo, sexualidad infantil. Entonces me perdí por donde venía hablando. Creo que lo que estaba diciendo era esto de que tenemos una sexualidad que surge de entrada pero que va evolucionando, ¿no?, y que evoluciona fuertemente en 2 oleadas, o se pueden observar 2 oleadas que culminan en la adolescencia cuando se despliegan todas las posibilidades de acción de la sexualidad ya madura. Entonces, como dije en un principio, en su origen, la sexualidad infantil aparece como un plus de placer sobre la satisfacción de la pulsión de autoconservación y luego se va diferenciando paulatinamente de esta pulsión de autoconservación. Dije, al principio está apoyada en lo biológico, ¿no?, en el hambre. Ahí obtiene un plus de placer. Recuerden cuando vimos el concepto de deseo. En su mayor parte, entonces, la sexualidad infantil va a ser reprimida y pasa a constituir el inconsciente reprimido. En parte se le va a inhibir la meta, yendo a constituir los lazos culturales como la ternura, la amistad, estamos hablando de sublimación,
en parte va a ser sublimada, ¿no? Transformándose entonces en creaciones humanas. Y para defenderse de las pulsiones sexuales, principalmente de las infantiles, ¿se acuerdan por qué las infantiles eran las más graves, las más desagradables para el yo? Porque la sexualidad infantil era perversa, era polimorfa, ¿no? era incestuosa. Entonces, para defenderse, el aparato psíquico de las pulsiones sexuales cuenta con un representante de la cultura que vigila y que controla. Me estoy refiriendo al super yo, ¿no? Como esa parte del yo que se va a encargar de regular las diferentes formas de satisfacción de la pulsión y de los deseos sexuales. Entonces, si tal como venimos diciendo, los patrones infantiles persisten en la organización mental de la vida adulta, implica que el pasado se está repitiendo a sí mismo en el presente, ¿no? Esto nos lleva a hablar del concepto de transferencia, por la cual en la clínica el paciente experimenta a la figura del analista como una figura significativa de su pasado. Las cualidades y los sentimientos vinculados a esta figura del pasado van a ser atribuidas al analista, reviviendo la relación pasada, ¿no? En lugar de recordarla. Cuando el paciente hace esto, nos está dando sin saber una cantidad importantísima de información acerca de sus relaciones pasadas. Sin embargo, si bien la transferencia proviene en parte de experiencias infantiles tempranas, está influida también por el comportamiento actual del terapeuta. Si el terapeuta es callado, si el terapeuta es frío, si es contenedor. Entonces, de esta manera, cada relación vincular dentro del consultorio va a ser una mezcla de la relación real junto con el fenómeno de la transferencia, con esta repetición de vínculos pasados. Lo que es propio del psicoanálisis no es la presencia de la transferencia en sí. La transferencia se produce en todos nuestros vínculos, sino que lo que es propio del psicoanálisis es que la transferencia ofrece un material terapéutico que hay que entender y que hay que interpretar. La transferencia entonces va a estar presente desde el primer momento del vínculo terapéutico, incluso se puede dar con anterioridad al primer contacto, ¿no? El paciente atribuye al terapeuta cualidades que ya están basadas en ciertas informaciones o de otros profesionales que se lo recomendaron, o del amigo que le dijo anda con mi psicólogo, que bla bla, de los medios que dicen, ¿no? Tal o cual cosa de este profesional o tal o cual cosa de la profesión misma, de experiencias previas que hayan tenido, de actitudes generales con figuras de autoridad, ¿no? Entonces la transferencia es un aspecto crítico, ¿no? de la evaluación, porque afecta, ¿no? profundamente la cooperación del paciente con el analista. Puede ser descalificador, puede ser que le dé vergüenza, puede ser una cuestión de severo, de temor, de distancia, de reticencia, que si es muy joven le da desconfianza, ¿no? Pero bueno, la relación terapéutica incluye a dos personas, ¿no? Cada uno trae del pasado desde el pasado y hasta el presente y proyecta, ¿no? aspectos de representaciones de objeto y del self internos en el otro, ¿no? Como resultado, entonces, el terapeuta también atribuye cualidades de las figuras pasadas al paciente. El sentir inconsciente del psicoanalista, vinculado con los contenidos inconscientes o conscientes del material expuesto por el paciente, ¿fui muy rápido? Bueno, digo, este sentir inconsciente del analista, del psicoanalista, vinculados a los contenidos inconscientes o conscientes del material que el paciente expone, se llama contratransferencia. La contratransferencia en el analista y la transferencia en el paciente son entonces básicamente procesos idénticos. Cada uno experimenta en forma inconsciente como alguien del pasado. El paciente sobre el terapeuta y el terapeuta sobre el paciente. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Bueno, la diferencia consiste en cómo se manejan los sentimientos durante la sesión. Una de las tareas de los terapeutas es atender a sus propias actuaciones y sentimientos transferenciales a medida que se van presentando en la entrevista con el paciente. Si se siente aburrido, si siente un sopor, con los depresivos pasa mucho esto, ¿no? De sentir algo que nos aplasta, que nos aburre, ¿no?
en las psicopatías, podemos sentir enojo, sueño, para querer evitar nuestro yo, esos sentimientos negativos que nos produce. Nos pueden producir ternura también, bueno, todas las emociones que puedan surgirnos. Entonces, ¿cuánto es propio del terapeuta? ¿Cuánto es inducido por la conducta del paciente? Etcétera, etcétera. Todo esto es material que el analista debe saber manejar, ¿no? Un poco por su propio análisis, otro poco por las supervisiones que tiene que hacer y sin lugar a dudas por la formación que tiene, ¿no? Por eso yo siempre les digo que tiene que ser una formación muy comprometida. Tienen que estudiar y tienen que estudiar mucho para no cometer errores. Como la habilidad para hacer esta diferencia depende de conocer ampliamente, ¿no?, nuestro mundo interno, se considera, como les decía, a la terapia personal como fundamental para la comprensión de la contratransferencia. Entonces, mientras que la transferencia es discutida y es analizada como parte del proceso terapéutico, la contratransferencia es controlada constantemente por el terapeuta, no se expone en el consultorio, no se interpreta, no se la comunica al paciente. La transferencia sí, la transferencia es discutida y es analizada como parte del proceso terapéutico. La contratransferencia no, la tiene que manejar el terapeuta. A través entonces de la transferencia se puede instalar la resistencia. Freud dice, la resistencia acompaña al tratamiento en todo momento. Cada asociación, cada acto de la persona en tratamiento cuenta como resistencia y representa un compromiso entre las fuerzas que están luchando por la recuperación, o sea, entre las fuerzas que luchan por la cura y aquellas fuerzas que se le oponen. Puede tomar la forma de llegar tarde, el paciente llega tarde, se olvida de la sesión, todas estas son manifestaciones de la resistencia, pueden ocurrir una detención en las asociaciones, puede hacer descripciones superficiales de lo que ocurrió desde la sesión anterior, me cuenta todo lo que anduvo haciendo durante la semana, puede olvidarse de las interpretaciones que ya le hizo el analista, puede mantenerse en silencios prolongados, puede olvidarse de pagar los honorarios. Todas estas son manifestaciones de la resistencia dentro del consultorio, dentro de un tratamiento. Las resistencias pueden ser preconscientes o inconscientes. Fíjense este gráfico que les hice, ¿no? Freud en la adenda de inhibición, síntoma y angustia nombra 5 resistencias, ¿no?, que como les dije pueden ser conscientes o inconscientes. Todas las resistencias tienen como objetivo común el intento de evitar sentimientos displacenteros, el intento de evitar sentimientos como el enojo, la culpa, el amor hacia un objeto prohibido, angustia, vergüenza, ¿no? Y como les dije, son 5 las resistencias que él nombra en ese texto. 3 corresponden al yo, una corresponde al super yo y otra corresponde al ello. La resistencia clásica es la resistencia del yo, es la expresión directa del mecanismo de la represión, ¿no? Se dan en los distintos cuadros psicopatológicos de una manera diferente. En este momento no vamos a entrar en detalles, pero esta sería la clásica, ¿no?, la más famosa, la más mediática, vamos a decir. Otro tipo de resistencia yoica es el beneficio de la enfermedad, ¿no?, que puede ser primario, que es la mejor solución económica ante el conflicto lograda por el yo, o que puede ser secundario, ¿no? El yo va haciendo propia la enfermedad y obtiene beneficios por parte de los objetos gracias a ella. No vamos a desarrollar muchísimo hoy en esta clase porque lo que estoy intentando hacer es una introducción, ¿no?, a estos conceptos, y después va a haber clases en donde se trabajen más profundamente. No podríamos abordar todos estos conceptos de manera profunda en una única clase. Entonces les decía, una de las resistencias del yo es la represión, la otra es el beneficio secundario de la enfermedad, la tercera resistencia del yo es la resistencia a la transferencia. Después, como resistencia del super yo, tenemos la resistencia a la cura, ¿no?, para poder satisfacer su necesidad de castigo sobre el yo con el mecanismo de la enfermedad. Esta es una de las que resultan más difíciles curar.
De la misma manera que una de las que más difícil resulta curar es la resistencia del ello, que es la compulsión a la repetición. La indicación precisa que da Freud en este caso es la reelaboración, ¿no? El reconocimiento de la historia de la pulsión vinculada con las repeticiones en los momentos actuales, en la vida real y transferencial, y en busca de nuevos significados, de nuevas relaciones entre las representaciones, mayor comercio asociativo, que entonces vaya transformando el ello en yo. Esto vendría a ser consciente lo inconsciente. Bueno, espero que esto de alguna manera les haya servido. Estoy viendo que está... Bueno, se me cayó un poco el velador, parece. Espero que les haya resultado útil, ¿no? esta clase. Nos estamos viendo seguramente en el próximo video y un gran abrazo para todos.